Bueno, hola de nuevo. Estamos aquí en la segunda mesa del encuentro de investigadores, en la cual pues van a intervenir en primer lugar Maricruz Alvarado, después Elvira Antón, en tercer lugar yo misma, a continuación Maite Pellicer, después Carolina Tomba y Andrés Alisardi y por último Lourdes Cetune. Es la mesa en la que bueno, se integran los trabajos que responden a esos segundo y tercer eje que habíamos planteado inicialmente y que luego, bueno, en función de las propuestas que se recibieron, pues decidimos fusionar en uno solo. Así que, bueno, sin más, Maricruz, te cedo la palabra y nada, puedes comenzar a exponer. Gracias. De acuerdo, voy a ver si logro compartir la pantalla porque me pone que está habilitado, pero a ver cómo lo hago, porque no veo yo. ¿Vosotros veis algo? No. O sea, estás tú No vemos enfrente. nada. Te sale compartir pantalla y tú puedes compartirla, ¿no? Estás Sí, pero habilitada. dice el anfitrión me habilitó, le doy a aceptar, pero no me dice... Pues te he vuelto a habilitar, te he Vale. rehabilitado. Mira a ver si ahora en esta rehabilitación. A ver. Sí, ahora sí. Ahora sí, pues ya está. A ver si logro compartir lo que quiero y no comparto otra cosa. Ahí parece que se ve algo. Sí, vale. Bueno, pues comienzo esta presentación y si me paso de tiempo, por favor avisarme. Voy a intentar ir mirando al mismo tiempo el reloj. El título de la investigación que os voy a compartir es el que veis ahí, que es Publicitarias en la historia de la publicidad española, sinergias a ambos lados del Atlántico. Esta investigación también ha sido realizada y está siendo realizada porque es una investigación en curso por la profesora María Begoña Sánchez Galán, también de la Universidad de Valladolid, sin la que pues, no habríamos llegado hasta el punto en el que esta investigación está ahora. Es una investigación que su origen tiene que ver con el año sabático del que yo he podido disfrutar durante el curso académico pues, 21-22, en el que de manera individual, porque no es un proyecto que vaya anclado a ningún grupo de investigación reconocido ni a ninguna investigación previa preexistente en el marco de la Universidad de Valladolid o en otro contexto, es una investigación pues, que de alguna manera era algo que me surge a mí de manera personal al darme cuenta al impartir la asignatura de Teoría e Historia de la Publicidad, pues de que hay muy pocos referentes femeninos en ese ámbito, en los manuales al uso, tanto en los que se suelen utilizar a la hora de hablar de historia de la publicidad en las aulas, que suelen ser más de carácter anglosajón, como en los españoles, pues que hay una escasez enorme de referentes femeninos o una total ausencia en algunos casos. Entonces, desde ahí es donde entiendo la necesidad de investigar desde la perspectiva histórica dónde están esas mujeres, qué mujeres ha habido en la historia de la publicidad española en momentos importantes que quizás sí merecerían estar en esos manuales y sobre todo compartirse su labor profesional con las y los profesionales del futuro de la publicidad, porque yo creo que realmente este proyecto tiene que ver con ese que se ha presentado también antes, no he querido mencionarlo antes, el de Alejandra Hernández y en la Universidad de Alicante, donde ya han hecho algún material docente en esa línea, ¿no?, de compartir referentes femeninos, pero con una perspectiva histórica y bastante amplia. Y quizá lo que me ha movido sobre todo es esa idea de que compartiendo más referentes femeninos, dando visibilidad a esos referentes, eso pueda ser un inicio o una parte de ese proceso de acabar pues, con todos esos problemas que hemos visto también en la comunicación anterior, de los techos de cristal, de esas inercias laborales machistas del sector que todavía persisten, etcétera, ¿no? Bueno, este estudio que como digo
se ha desbordado muchísimo porque empezó quizá con demasiada ambición, queriendo ser realmente extenso, abarcar un periodo casi del último siglo, ¿no? De búsqueda de estas mujeres. Finalmente lo hemos delimitado pues, sobre todo al ámbito español y al siglo XX hasta la década de los 80, incluyendo esa misma década, dado que a partir de los años 90 sí que en esas primeras búsquedas pues se detectó pues, que ya empezaba a haber más mujeres, ¿no? Y entonces sobre todo, pero bueno, también la década de los 90 la estamos investigando, pero sobre todo nos interesaba ver quiénes eran las pioneras en España en este momento de la historia de la publicidad en España, que es muy importante, de las décadas de los 60, 70, 80, que es realmente la reconstrucción de la publicidad española, ¿no? Y creíamos que tenía que haber por algún sitio mujeres, ¿no? y que había que visibilizarlo. Dentro de los objetivos específicos, pues realmente sería identificar esas mujeres que por sus méritos se puedan considerar como parte de la historia de la publicidad española en distintos oficios publicitarios. Sí que es verdad que normalmente tendemos a pensar en las creativas o en la parte creativa de la profesión, que es realmente la más visible y es todavía ese mito de la creatividad el que funciona en nuestra mente, pero realmente aquí lo hemos abierto más y hemos querido buscar esas mujeres en todo tipo de oficios publicitarios. Y después, sobre todo, reconstruir sus trayectorias vitales y profesionales, o bien a través de su testimonio directo, o bien a través de la documentación que sobre ella se pueda localizar o hayamos encontrado. Y, por supuesto, el objetivo último es difundir y visibilizar esos perfiles a través de distintas vías, tanto hacia la docencia como hacia el sector de la propia profesión publicitaria, ¿no? Y bueno, eso sería un poco los objetivos. Metodología que se ha utilizado realmente es una metodología combinada que tiene por un lado toda una parte muy ardua de vaciado documental en el que la profesora Sánchez Galán pues la verdad que está haciendo una labor pues muy exhaustiva y realmente impagable, ¿no? Luego la localización de esas mujeres a través de informantes y de consultas realizadas y en proceso de realización a informantes o a personas tanto estudiosas de la historia de la publicidad como profesionales del sector de prestigio que hemos podido contactar y después a ello se une pues las entrevistas que se han realizado, entrevistas a las mujeres a las que ha sido posible hacerle estas entrevistas para que cuenten su vivencia de la profesión publicitaria en el momento en el que ellas trabajaron, ¿no? Todo esto también ha sido posible gracias a la ayuda y al apoyo del Centro de Documentación Publicitaria, que es un centro privado que existe en España y al frente del cual está su creador, que es Sergio Rodríguez, y que es un lugar donde se está recogiendo gran parte del patrimonio publicitario español, tanto de todo tipo de documentos de las agencias de publicidad, piezas, carteles o libros, es decir, todo tipo de documentación relevante para mantener ese patrimonio. Bueno, como parte de ese vaciado documental que está en proceso porque es muy amplio, se han estudiado pues, muchísimos tipos de documentos significativos del sector de la publicidad, aparte de los manuales de la materia de historia y de revistas del sector de distintas épocas, directorios, suplementos como puede ser ese que figura ahí de la Feria de la Creatividad, que fue un suplemento que se editó entre el año 72 y el año 92, donde se recogen fichas de campañas, buscando en ellas nombres de mujeres en campañas que fueron relevantes. Como compartir algún avance de lo que se ha llevado a cabo hasta ahora, y si bien es cierto que en el congreso del año pasado, en el congreso que se celebró en diciembre, ya se avanzó algo de esta investigación, estábamos muy al principio porque realmente la investigación echó a andar prácticamente en el mes de octubre, noviembre del año 22, 21, perdón. Y entonces, bueno, a día de hoy hemos localizado, por supuesto, muchos más de 200 nombres de mujeres profesionales que tuvieron importancia en diversos oficios antes ya del año 1990, ¿no? Se han localizado como los oficios más antiguos, el de redactora de contenidos de algún medio, contenidos publicitarios, y también jefa o directora de medios
de publicidad de algunos medios, radios o diarios, que ya nos consta que en los años 30 existían, y después de la Guerra Civil en España, pues también en los 40 y 50 había algunas mujeres al frente de la publicidad de algunos medios con bastante relevancia. De todas estas mujeres, entrevista personal se ha realizado a 17, estamos en espera de realizar otras 3. Y también se han reconstruido algunos perfiles de mujeres pues, que ya fallecieron o que incluso de momento no hemos podido contactar con ellas, aunque sabemos que siguen vivas, pero que está siendo muy complicado llegar a un correo, a un teléfono para poder hablar con ellas, ¿no? Entonces ahí tenéis un poco la lista de las mujeres que hasta ahora se ha logrado entrevistar. Entre ellas hay unas mujeres que también son importantes y nosotros consideramos que se les puede dar ese carácter de publicitarias, que eran ilustradoras, dado que pues en algunos momentos todavía no está la etiqueta de dirección de arte, y en este caso pues había algunas mujeres que fueron ilustradoras muy importantes, sobre todo en las décadas de los 50, ¿no? Y estamos haciendo una investigación muy, muy profunda sobre ese tema también de las ilustradoras publicitarias españolas de ese momento. Dándole una vuelta al tema y con toda esta documentación que tenemos que nos está desbordando, nos dimos cuenta de que hay una serie de sinergias interesantes entre España y algunos países de América Latina en este tema, que siempre está ahí porque sabemos que la publicidad española se ha nutrido y se nutre de profesionales que vienen de otros países y de muchos países, pues porque tienen además mucho prestigio ahora mismo con la publicidad brasileña, la publicidad argentina, la publicidad de muchos otros países, ¿no? Y siempre ha habido como intercambio, pero nos resulta interesante poder establecer alguna sinergia, y por eso termino con esta reflexión relacionada con cómo hemos localizado algunas mujeres que ya trabajaban en España en los años 60 finales, e incluso alguna de ellas algo antes, que eran de origen chileno, por ejemplo Eliana Boca y Olga Cabello. En concreto, Olga Cabello era una profesional que trabajaba en la agencia McCann Erickson en España cuando esta agencia vino a España. No podemos obviar que algunas de las agencias estadounidenses más importantes se expandieron en algunos países de Latinoamérica mucho antes que en España. En España teníamos la dictadura, y la verdad que la publicidad española empezó a rebrotar más bien en los años 60. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, McCann Erickson se instaló mucho antes, y no podremos dejar de pensar que quizá para instalarse aquí pues tiró de personas que ya trabajaban en agencias de otros países, ¿no? Por una cuestión lógica también de lengua, etc. Y por otro lado tenemos algunas mujeres que no hemos podido contactar todavía, que sabemos que su origen es argentino y que trabajaron muchísimo en España, que no sabemos en algún caso si todavía viven o no, y fueron directoras creativas muy importantes. Todas las que yo estoy mencionando tuvieron importancia en agencias distintas, y de hecho, por ejemplo, Olga Cabello es una de las mujeres que fue más importante creativamente en ese McCann Erickson de la primera época aquí en España. Incluso de ella aprendieron pues, nombres como el que mencionaba antes, Agustín Medina, y otros publicitarios, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco algún ejemplo de algún dato que hemos logrado obtener de estas mujeres, pero que realmente nos haría falta indagar, y por eso la propuesta que hacemos es compartir esta información, ¿no? Buscar aliados, aliadas en otros lugares para ver qué sinergias puede haber en determinadas épocas de la historia de la publicidad española con la historia de la publicidad de otros lugares. También México es un país importante porque hay artistas españolas que se exiliaron, por ejemplo, a México en el periodo de la Guerra Civil, y que sabemos, nos consta que allí desarrollaron una labor importante también en el arte publicitario, en la ilustración publicitaria, como puede ser Manuela Ballester, que era la mujer de Renau, que es un prestigioso cartelista, pero que en México en su exilio crearon realmente una empresa que trabajaba pues este tema del arte publicitario, y donde ella participaba también como ilustradora. Y luego, por ejemplo, como una cosa que es una mujer que le hemos perdido la pista, es una mujer que fue directora creativa en España ya en los años 70,
en este caso en Barcelona, en distintas agencias, y que perdemos su pista, que se marchó a México en el año 81, no sabemos más de ella y la tenemos ahí un poco en espera, ¿no? Y esta labor de reconstrucción, me da tiempo a compartiros mucho más, pues la verdad que nos tiene siempre en vilo y estamos ahí, y desde ahí compartimos para cerrar, esa necesidad de buscar esas sinergias, de fomentar un conocimiento también de la historia de la publicidad de otros países de América Latina, que realmente bebemos de unas fuentes anglosajonas que son referente, porque lo son, pero ¿por qué no introducir también otros referentes, ¿no? Yo creo que es importante y os animamos pues a que si os interesa el tema de historia o si conocéis otros profesores que trabajen estos temas, pues nos pongamos en contacto pues para iniciar algún tipo de investigación incluso conjunta sobre estos temas. Y me callo ya, no sé si mi compañera Begoña no le he dejado ni tiempo para decir nada, pero bueno, quizá luego en la conversación pueda surgir alguna otra idea. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Maricruz, porque bueno, ha sido interesantísimo lo que nos has presentado y ahí queda ese cable lanzado para ir haciendo ahí esas conexiones y esas sinergias. Bueno, luego retomamos y surgirán cuestiones seguramente en ese espacio para el coloquio. Ahora voy a dar paso a Elvira Antón para que intervenga de nuevo. Yo otra vez, exactamente, de nuevo. Yo creo que no entendí o no entendimos con mis compañeras muy bien cuál era la idea, y al presentarlo era un poco, la idea era de la publicidad comercial y otra del tercer sector. Entonces, no voy a tomar mucho tiempo, pero sí, ya que lo hemos hecho, voy a presentar un poco algunas de las diferencias que hemos encontrado desde uno y otro. Bueno, un momento que comparto. Esto es un trabajo que hicimos para un libro que está haciendo una compañera nuestra de reputación en el tercer sector, y lo hice con Rocío Blay Arráez, que es también de la UGI, del mismo grupo, y que presentará mañana. Lo siento, Rocío, no te he puesto aquí porque no pensaba que no iba a salir la cuestión. Bueno, en cualquier caso, solamente pues eso, lo que os comentaba, de que hay dos formas quizá de tratamiento dependiendo de los intereses que la publicidad pueda tener, de tratamiento y representación o construcción de la vejez y las personas mayores. Y ustedes me perdonan mi atrevimiento con respecto a mencionar vejez y no todo el tiempo envejecimiento activo, porque para mí son dos cosas, y casi que voy a empezar a reivindicar esa idea de, no sé, personas mayores, vejez. Ya sé que al profesor no le ha importado, a mí no me importa ser mayor, creo que lo soy. Y siempre que le quitemos el significado peyorativo, pues puede no estar mal. Y eso es lo que creo que por parte de la comunicación publicitaria o desde la publicidad, pues igual que en otras partes de los medios de comunicación, además de que las personas mayores, como he dicho antes también, están infrarrepresentadas, infravaloradas y estereotipadas, y ese es el problema quizás, están también homogeneizadas, y desde ese punto de vista parece que todos y todas y todes nos envejeciéramos igual y fuera exactamente lo mismo y tuviéramos las mismas necesidades, por lo tanto. Y eso es parte de esos discursos edadistas a los que me refería antes también con respecto a la publicidad. Estos discursos edadistas relegan al grupo etario, que tiene que ver con la edad, sentida o representada, relegan a los márgenes como algo que la vejez como algo que evitar, como que fuera la peste, como que no, a mí no me puede tocar. O sea, yo quiero vivir muchos años, pero no me quiero hacer vieja. Por otra parte, la propuesta de envejecimiento activo, como decía antes,
pues se ha tomado con mucha alegría desde el mercado, ¿no? Desde el marketing, como un clarísimo y prometedor target. Es decir, va desde los 50 años, perdón, en algunos casos antes, pero desde los 50 años en adelante, y aquí tenemos un target estupendo para dirigirles toda nuestra publicidad, dada las necesidades que ese target tiene y dada la pasta que aparentemente tiene, ¿no? Esa economía plateada donde está toda la plata. No solamente las canas, sino la plata, decíamos, ¿no? Pues, sin embargo, en ese grupo etario, alrededor de un 20% está en riesgo de pobreza. Y el hecho es que eso no va a mejorar, es decir, que no pueden trabajar o no podemos trabajar, ¿no? para conseguir salir de ese estado de pobreza. Bueno, pues de ellos, en general, se suele ocupar el tercer sector. Porque parece que no hay dinero en el estado de bienestar para cubrir estas necesidades, pues, de residencias, de atención, etcétera, ¿no? Entonces suele ser el tercer sector de asistencia social como Cruz Roja y Cáritas. Claramente el hecho de que estas son empresas sin ánimo de lucro frente a las empresas privadas que tienen un ánimo de lucro, pues se producen unas comunicaciones diferentes. Aunque se dirija uno a un target igual, las comunicaciones son diferentes, aunque siempre serán o intentarán ser persuasivas, ¿no? Dentro del tercer sector de acción social, el TSAS, los temas son sociales, las acciones son solidarias, las causas y los objetivos sociales hacia ese colectivo tienen esos objetivos, mientras que los del primer sector, digamos, pues tienen un interés, ¿no? Económico. Tienen los del tercer sector también unas responsabilidades sociales de mediación, de sensibilización, etcétera, hacia lo que el Estado no cubre, y no serán, por lo tanto, suficientes las técnicas de marketing a los que estamos acostumbrados. En el caso de la identidad visual, perdón, en el caso de la representación del envejecimiento y de las personas mayores, tendrán, por lo tanto, un objetivo más inclusivo de esa parte de la sociedad que los otros, ¿no? Bueno, pues nuestra intención aquí del estudio de caso, de lo que se llama, después aparece el nombre, creo, no lo he apuntado ahí, intentaremos hacer un análisis de la identidad visual y de la construcción de la vejez en la web de la Asociación de Hogares Compartidos Valencia, que es el nombre de la asociación que miramos. El centro, digamos, de la evaluación y del análisis tiene que ver con la noción de eficacia de la profesora Nos Aldás, que creo que antes alguien más la mencionaba, gran referente dentro del tercer sector. Y hacemos referencia a eficacia como eficacia sociocultural desde la responsabilidad discursiva. Es decir, la eficacia de estas campañas tiene que ver con que promuevan discursos solidarios y tengan una influencia positiva en la ciudadanía, tanto desde ideas como valores y conductas. Por lo tanto, la prioridad será la representación de estos colectivos en la esfera pública, articulando sus intereses y, si puede ser, reconfigurando las relaciones sociales. Bueno, el objetivo del estudio de caso, pues, es ofrecer, como decía antes, es hogares compartidos y es ofrecer la posibilidad de tener una vivienda digna cuando no tienes dinero para pagártela, ¿no? Y entonces dice que velarán por su bienestar, por el bienestar de los participantes, respetando sus ritmos, decisiones, etc. La misión que exponen en su página web es luchar contra la soledad y la marginación, favoreciendo la autonomía, la libertad y la independencia. Y los valores, pues, tienen que ver con los valores de dignidad humana, proximidad y personalización, transparencia en la comunicación y en las cuentas e innovación. Entendemos que el concepto de sinceridad discursiva y el protagonista de los participantes y su papel emisor ha sido la principal estrategia del discurso de hogares compartidos.
Miramos la representación de los participantes o de las personas mayores que están dentro de hogares compartidos como desde la agentividad, y entonces se les representa como personas cercanas, tienen una gran vitalidad, alegría en la mirada, están singularizadas, son objetos activos y participativos, y a todo esto llegamos desde el análisis del foco de la cámara, ¿vale? Y se lo representa también como personas, agentes activos, no hay victimismo en su discurso, hay un ánimo de concienciar, no de acusar, y también sin presionar a la sociedad, estableciendo una relación de solidaridad, no de caridad. Tanto en las imágenes, porque miran directamente a la cámara, interpelan a quien les está viendo, y igualmente en el caso de hacer una llamada a la sociedad, pues para que ayude, ¿no? Son estas personas mismas quienes lo hacen. A través, como digo, de esas estrategias visuales se muestran los signos de vejez o de lo que, como el cuerpo envejece, de ese envejecimiento físico. Por ejemplo, las arrugas se las muestra de cerca a través de primeros planos, no solamente de las manos, sino de la cara. Se personaliza el envejecimiento, se muestra como real y de hecho diverso en las diferentes personas, sin buscar desde ningún punto de vista, de ninguna manera, estrategias visuales anti-aging, ¿sí? En cuanto a las acciones, se representa también a estas personas mayores, con todos los rasgos físicos, como capaces de nuevos retos, por ejemplo, de compartir piso, como que es algo típico, digamos, o ha venido siendo típico de la juventud, y estas personas en su edad mayor se encuentran teniendo que hacerlo, pero como un reto, ilusionados por afrontar el desarrollo y el crecimiento personal que esta nueva situación les va a ofrecer, ¿no? Y muestran esta última etapa de la vida, como se le ha venido llamando, digamos, estos últimos años o estos años en los que parece que no servimos, sin embargo se muestran como una etapa en la que se puede disfrutar en sí misma, sin esconderla o reconstruirla para que parezcan más jóvenes. Y nada más. Más o menos era eso. A lo que me refiero es a que como no se intenta vender un producto o no se intenta vender un servicio, como a las personas que participan y que se están representando a sí mismas, no tanto como clientes, sino como participantes, pues no se representan como más o menos jóvenes, sino simplemente como personas singulares, ¿vale? No dependientes, no victimistas o no víctimas, no enfermas, sino personas con sus diferentes formas de ser. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Pues, perdón si me he alargado, quería que fuera despacio, no, casi que lo has clavado, o sea que estupendo. Simplemente decir que creo que hay formas diferentes y que quizá se podría aprender desde los servicios, digamos, o desde diferentes empresas, digamos, o fórmulas de empresas quizás para aprender de las otras. No lo sé, pero hay fórmulas, hay formas de comunicación en las que las personas mayores no salen tan mal paradas ni por un lugar ni por otro. Entonces, quizás formas de aprender, ¿no? Sí, ampliar la mirada, ¿no? Ese trasvase que estamos aquí tratando de propiciar, pues que en otros ámbitos a lo mejor todavía están como más estancos, ¿no? Sí, es que creo que es una de las cosas de aprender desde estas personas, quienes son los mayores, que en realidad un poco son quienes no es que estén gestionando toda la asociación, pero sí son los protagonistas, por ejemplo, de la comunicación. Entonces, quizás dándoles la voz es una de las formas, ¿no? En vez de relegarlos al margen, es al contrario, ponerlos en el centro, ¿no? Otra mirada, sí. Bueno, pues
pues continuamos y ahora en este caso pues soy yo la que va a exponer su trabajo. Entonces creo que ya tengo la posibilidad. Estás habilitada así para compartir. Estoy, vale. Bueno, pues voy a ello. Venga, me voy a poner aquí a mí misma mi tiempo para no pasarme. Bueno, el trabajo que quiero compartir con vosotros es un trabajo que bueno, que vengo realizando de manera discontinua, pero que en realidad me encanta y me apasiona. Hay una primera etapa en este trabajo que fue la que presenté en el Congreso de la Red, en el segundo Congreso, en 2018. Ahí, bueno, ese fue el inicio del trabajo. En este momento en el que estoy, pues estoy encontrando a más rebeldes con causa publicitaria, que es como les bauticé, aunque no descarto, bueno, cambiar esa denominación. Pero bueno, estoy ahí en esa fase del trabajo en que evidentemente, como os digo ahí, el elenco se está ampliando y están apareciendo más rebeldes con causa publicitaria. Os cuento. Bueno, en primer lugar, las circunstancias en las que se gesta esta investigación, que es de momento un proyecto completamente personal, tampoco está vinculado a ningún proyecto de investigación, es algo que hasta el momento pues, vengo desarrollando en solitario, pero que bueno, no descarto también que a través de instancias como esta pues surjan ahí esas posibilidades de incorporar y de enriquecer la investigación con la participación de más colegas. Bueno, cuando surge la investigación es después de un periodo en el que bueno, yo llevo impartiendo la asignatura de teoría de la publicidad bastantes años y a lo largo de esos años, pues es cierto que bueno, pues el enfoque de la asignatura fue decantándose de una manera natural, pero fue pasando de lo latente a lo explícito y bueno, fui decantándome por una teoría crítica de la publicidad, ¿no? Que es cierto que está todavía en construcción, es algo que está haciéndose, está en ciernes y que está jalonada por los aportes de toda una serie de académicos que desde distintos ámbitos han ido haciendo esas aportaciones que yo he incorporado a la asignatura, dentro de las cuales pues, las de Antonio Caro pues, han sido y son fundamentales. Bien, pues como digo, dentro de ese caldo de cultivo académico hay una serie de autores que, bueno, sus aportaciones difundidas además a través de los canales, digamos, clásicos académicos, pues van conformando esa teoría crítica de la publicidad. Pero hete ahí que en el transcurso de ese trabajo y de ese asentamiento de esa asignatura y de ese proyecto docente, pues un buen día, leyendo un libro del grupo Marcuse, de la miseria en el medio publicitario, pues hubo ahí una frase que fue como el desencadenante de todo esto, ¿no? En concreto es un párrafo, os leo, que dice, el mero hecho de que sean antiguos publicistas quienes hayan fundado las asociaciones Adbusters y Cassette de Pub y quienes escriban las obras más virulentas contra la publicidad, debería dejarnos con la mosca detrás de la oreja. Y bueno, lo cierto es que a mí aquello me dejó pensativa y lo que audazmente decían los del grupo Marcuse, a mí efectivamente me dejó con la mosca detrás de la oreja y ahí fue donde comencé a buscar y a indagar en las biografías de esos antiguos publicistas que ahora
estaban desarrollando otro trabajo completamente distinto y en concreto pues suponían la punta de lanza de los grupos contrapublicitarios. Adbuster, la madre de todas las asociaciones contrapublicitarias. Cassette de Pub nace inspirada en Adbuster. Pero yo empecé ahí a indagar acerca de las figuras de los líderes de Adbuster, por un lado Calle Lance y por otro lado Vincent Cheynet en Cassette de Pub, y ahí me fui encontrando con que había mucha tela que cortar. Entonces fue por eso por lo que empecé a ampliar la mirada y a darme cuenta de que no solamente en el mundo académico había personajes que tenían un peso específico a la hora de construir esa teoría crítica de la publicidad, sino también en ese otro caldo de cultivo profesional, en el que un grupo muy heterogéneo, ahora vais a entender esto de la heterogeneidad, muy heterogéneo en cuanto a sus ámbitos profesionales de los que vienen, a sus formaciones y también a las aportaciones que yo iba recogiendo, ¿no? Entonces, por ir delimitando la investigación, pues bueno, a la hora de acotar el objeto de estudio, esto, ya digo, mío, yo establecí que ese objeto de estudio lo iban a constituir personas tanto nacionales como extranjeras, en activo o ya fuera de la industria de la publicidad y el marketing, entendida en un sentido bastante amplio, es decir, no solamente agencia o no solamente anunciantes, sino que en algún momento de sus trayectorias profesionales hubieran estado en la industria o estuvieran en este momento. Siempre y cuando se mostrasen críticos con la industria publicitaria, con el fenómeno publicitario y esa actitud se materializase en algún tipo de aporte. No siendo restrictiva en el sentido del aporte, ¿no? Porque ahí pues hay desde aportes que están recogidos en algún tipo de publicación, otros que no lo están, conferencias que han sido dictadas en foros muy heterogéneos, pero también hay creaciones artísticas, hay también otras acciones que están dentro de la contrapublicidad, es decir, hay un espectro muy amplio de todas esas manifestaciones a través de las cuales ese espectro de rebeldes con causa publicitaria, ya digo, es esa denominación que de momento la sigo teniendo, haciendo ese guiño a la famosa película, pero en ningún caso limitativa su producción a la hora de considerarlos dentro de mi corpus de estudio, ¿no? Como objetivos de la investigación, pues me marqué dos y ahí estoy. Por un lado, construir una base de datos en la que, aparte de una serie de campos de información, como bueno, nombre, seudónimo, sus biografías, sus aportes, dos cuestiones que me interesan mucho y es indagar acerca del momento en que se produce ese giro, ese quiebre, esa epifanía en algún caso, por la cual esa trayectoria que hasta ese momento se ha venido, aunque en algunos casos ya dando alguna señal por ahí de cierta heterodoxia, pues hay un momento ahí muy claro en que, igual que la famosa conversión de Saulo, aquella caída del caballo, pues de repente hay ahí un antes y un después en la trayectoria de estas personas. Eso me interesa muchísimo, el por qué, ¿no? El indagar. Y eso no es tan sencillo de encontrar. En algunos casos es más fácil, en otros hay ahí que
que ahondar mucho. Y luego otra cuestión muy interesante es el seguimiento, porque cuando son rebeldes con causa contemporáneos que están ahora en activo, hay en algunos casos giros de timón bastante interesantes, ¿no? Entonces, pues hay que hacer ese seguimiento porque pongo por caso, pues, Alex Boguski, que en un momento dado, perdón, ya me estoy yendo de tiempo, en un momento dado de su carrera se convierte en un rebelde con causa, pero al poco tiempo acaba volviendo a la agencia donde lo fue todo y donde fue declarado el creativo de la década, pero al poco tiempo vuelve a dejar la publicidad y ahora ya parece que de manera definitiva, ¿no? Y esto no es solamente exclusivo de Boguski, sino que hay otros rebeldes a los que también les pasa. El método, bueno, pues es una revisión documental. Ya digo que es en algunos casos ir ahí a buscar lo que a lo mejor ni siquiera sus protagonistas han declarado, pero bueno, en cualquier caso hay ahí unas fuentes secundarias a las que yo recurro de todo tipo, muy heterogéneas, y no descarto las fuentes primarias, me encantaría en algún caso, todavía no lo he aplicado, pero bueno, el poder hablar directamente con estas personas, ¿no? La dificultad es que, bueno, en algunos casos se hace difícil llegar ahí a encontrar algunos aspectos que a mí me interesan y por otro lado, pues debido a la novedad y a la originalidad de la investigación, pues no es tan sencillo, es decir, no es coger y sentarse y ahora voy a mirar por aquí, sino que a ver, porque estos no están reunidos en ningún lado, ni hay ningún tipo de inventario acerca de estas personas que a mí me interesan, ¿no? A veces también las serendipias son bueno, esenciales, ¿no? Y de esa manera, pues leyendo algo que no tenía aparentemente ninguna conexión, pues voy a dar con un rebelde con causa que primero le tengo en cuarentena y luego poco a poco voy investigando más y a veces pues digo pues sí y otras veces no, porque a lo mejor no cumple alguna de esas condiciones que os comentaba al principio. Primeros resultados, bueno, pues esos están recogidos en un texto que está publicado en las actas del segundo congreso de RediPub y ahí, bueno, pues aparte de los primeros, ya digo, Cale Lance por Adbuster, Vincent Cheynet por Casse de Pub, también me encontré con artistas como Barbara Kruger o publicistas como Amir Kasaei, que en aquel momento pues, estaba todavía dentro del mercado de la publicidad, pero que después se ha salido. Esto es interesante porque hay ahí, todavía no se puede establecer ningún tipo de constante, pero la tendencia es a salirse del sistema, aunque algunos ya hayan dado muestras de que cuando están dentro hay ahí algo que se está gestando, pero es cuando se salen del sistema cuando la mayoría pues empiezan a convertirse en auténticos rebeldes con causa. Pero no todos. Ahí también dentro de esos primeros resultados pues me encontré pues con gente que está en el mundo de la contrapublicidad y otros que fueron publicistas pero que luego pues han debutado en otros campos como el de la literatura y últimamente, y de ahí lo de la ampliación del elenco, pues tiene que ver con que siguiendo buscando, pues me estoy encontrando con más rebeldes con causa contemporáneos, entre ellos, por ejemplo, el caso de Madonna Bayer, que es una creativa que en sucesivas ocasiones en el Festival de Cannes, bueno, pues ha puesto de manifiesto una causa por la que viene luchando, que es bueno, pues acabar con la objetualización de la mujer en publicidad, ¿no? O el caso de Rodrigo García, un expublicista que era dramaturgo y que tiene algunas obras que sus textos son pues,
demoledores, ¿no? Y conoce bien el oficio y se nota. Pero aparte, y con esto acabo, estoy ahí trabajando en una, yo les llamo mis rebeldes vintage, porque son unos rebeldes entre los cuales hay alguna mujer, lo cual también me interesa muchísimo, que lo fueron cuando dejaron de ser grandes estrellas de la publicidad de los años 20, 30 y 40 en Estados Unidos, ¿no? Estoy hablando del redactor Theodore McManus, por ejemplo, o de la publicista Helen Woodward, o de Frederick Wickman, que escribió una novela que luego se trasladó al cine y que fue protagonizada por Clark Gable, que seguramente habéis visto, Mercaderes de Ilusiones, y que esa novela parece que reflejaba el estilo de Emerson Foote, que bueno, fue cofundador de la agencia FCB, y que después de haber trabajado para marcas de tabaco, pues emprendió una cruzada contra ellas. Y parece, esto como nota anecdótica, en la 4ª temporada de Mad Men, esa carta que Donald Draper escribe a New York Times, parece que eso está inspirado en esa acción que algunas décadas antes en la realidad Emerson Foote llevó a cabo. Y bueno, con todo esto, pues es un trabajo que está en proceso y que ya digo, que a mí me apasiona y que lo que quiero es tener más tiempo para poder dedicarme a ello. Y nada, aquí tenéis mis coordenadas y bueno, ojalá a alguien también le prenda esta... Yo la considero una fricada, pero es una fricada que a mí me encanta, de mis rebeldes con causa publicitaria. Dejo de compartir. Y ahora, pues, ahora retomo el papel de moderadora para presentar a mi compañera María Teresa Pellicer de la Universidad de Murcia. Muy buenas tardes. Ahora no me tengo yo que autorizar, ni yo misma me autorizo a mí misma. Y voy a ser muy breve porque quería hacer esto muy cortito. Y sobre lo que yo quería hablar hoy es sobre lo que se basa toda mi investigación académica, que es sobre la ética publicitaria en España. Y bueno, pues quiero comentar un poquito cuáles son los principales resultados de los artículos y de las investigaciones que he llevado yo a cabo en relación con la ética publicitaria. Bueno, todos sabéis que el concepto de responsabilidad social corporativa está súper de moda entre las empresas y eso, entre otras cosas, supone que las empresas tienen que comportarse de una manera ética en el campo de la publicidad. Es una exigencia de los consumidores que pedimos respeto, transparencia, sostenibilidad y responsabilidad en todos los ámbitos de la vida, y en el ámbito de la empresa ya es una exigencia principal. ¿Cuáles son las ventajas que tiene para las empresas participar de todo esto y ser éticas publicitariamente hablando y en otros ámbitos, ¿no? Conformar ese concepto de la responsabilidad social corporativa? Pues fundamentalmente mejoran su imagen de marca, la imagen de la propia profesión, que hay que recordar que ha estado durante mucho tiempo pues un poquito denostada y han estado un poquito mal vistos, y también mejora el clima de confianza social, la confianza en el mercado, la confianza en los productos, etcétera, etcétera. Entonces, con el objetivo de radiografiar el panorama de la ética publicitaria en España, lo que hemos hecho ha sido analizar todas las resoluciones que ha emitido Autocontrol. Autocontrol es el organismo que se encarga de estas cuestiones de la ética publicitaria en el caso de España, y hemos analizado todas las resoluciones desde el año 95, que fue el año en el que se puso en marcha, hasta el año 2021. Los resultados principales serían los siguientes. Uno muy importante es que la autorregulación publicitaria se está consolidando a pasos agigantados en la sociedad española. Desde el año 95, en el que eran poquísimas las resoluciones que emitía Autocontrol y las reclamaciones que se ponían en este sentido, pues encontramos que ha crecido muchísimo y de manera exponencial pues el número de reclamaciones y el número de resoluciones que llegan ante Autocontrol. Es decir, ha aumentado un montón el número de quejas de consumidores
a través de asociaciones o de propias empresas acerca de la publicidad ética. Eso quiere decir que hay una conciencia social importante y por tanto pues eso le da mucho trabajo autocontrol. Por otra parte, la mayoría de las resoluciones que se han resuelto, es decir, la mayoría de las quejas que ha resuelto autocontrol, pues han confirmado que se infringen principios del Código de Conducta Publicitaria. También es alto el número de reclamaciones desestimadas por el jurado y la mayor parte de esas reclamaciones que desestima el jurado tienen que ver con reclamaciones que ponen los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque los consumidores, como decíamos en el primer punto, tienen una amplia conciencia social acerca de sus derechos en materia de publicidad, de que se respeten los derechos, pues que se diga la verdad, que no se falte al respeto a ningún colectivo, etcétera, etcétera, todavía les falta la cultura publicitaria necesaria para que la mayoría de sus reclamaciones sean tenidas en cuenta. ¿Cuáles suelen ser tenidas en cuenta? Casi en su totalidad, pues todas las que provienen de asociaciones de consumidores que formulan y que sustentan muy bien sus reclamaciones y también de empresas. La tercera conclusión, que por los particulares son el colectivo, sin duda, que más reclamaciones imponen ante autocontrol, lo que pasa es que muchos de ellos las canalizan a través de asociaciones de consumidores y por tanto esas reclamaciones pues llegan muy bien sustentadas. Frente al dato que representan las empresas o instituciones, que tampoco está mal porque presentan pues, un poquito más del 35% de las reclamaciones que se presentan ante autocontrol. La cifra anterior se contrapone con lo que decía antes, ¿no? Que eran desestimadas la mayor parte de la mitad casi de las reclamaciones que interponen los consumidores, que es lo que he comentado antes, y los sectores más reclamados. Esto es algo que se repite año tras año, estemos hablando del año 95, del año 2000 o del año 2021. Que los sectores más reclamados son alimentación, nos venden cosas que no son queso que no es queso, jamón york que no es jamón york, pues muchas cosas de alimentación que no son, sigue siendo así. Salud y belleza, nos siguen vendiendo esos rímel que nos hacen unas pestañas que son imposibles si no se tiene esa pestaña, nos venden productos adelgazantes que en una semana nos quitan 15 kilos comiendo hamburguesas, pues cosas que no son posibles. Telefonía, internet y productos informáticos, esas tarifas de teléfono que todos, pues al final en algún momento hemos tenido algún problema con alguna empresa de telefonía que nos han dicho una cosa originariamente y luego había una letra pequeña que nadie lee o que no estaba ni esa letra pequeña. Y automoción, también en los coches pasa, y en el ámbito de hogar, que sería pues productos de limpieza, estos productos que nos venden en la tele, que de repente quitan toda la cal solamente con echar el primer flip, como yo digo, y resulta que luego una lo compra y eso no es la realidad. Además, la mayoría de las resoluciones pues acuerdan también acuerdan que se han infringido pues una serie de principios del código. ¿Cuáles son los más infringidos? Pues serían los relativos a publicidad engañosa, ese es el que se lleva siempre la palma en todos los años, como digo, desde el año 95, todos los años, hasta el año 2021 se repite que el principio más infringido es el de la publicidad engañosa. Le sigue el de respeto a la legalidad y a la Constitución, la publicidad discriminatoria, y ese principio, su infracción ha ido disminuyendo con los años. ¿Por qué? Porque las empresas están más concienciadas y llevan mucho más cuidado cuando realizan sus campañas. Y luego estaría, en último lugar, la interpretación de los anuncios publicitarios, un principio que tiene el Código de Conducta Publicitaria que te dice que el anuncio tiene que ser interpretado en su globalidad, a no ser que haya un apartado de ese anuncio que sea tan llamativo y tan específico, pues que llame toda la atención. Siguen habiendo anuncios cada vez menos, pero siguen habiendo anuncios en los que hay incoherencias entre el mensaje global y el mensaje particular de algunas de sus partes. Y luego la denigración, que también, al igual que ocurre con la publicidad discriminatoria, es un principio que cada vez se infringe menos por esa conciencia social que tienen las propias empresas. Y ya está, he sido rapidísima, ¿no? Para que no se alargara mucho esto. Esas son las conclusiones principales y ya luego si alguien quiere preguntar, pues aquí estoy para lo que quiera. Muchísimas gracias, Maite. Pues sí, ha sido rapidísima y le vamos a dar la palabra ahora a Carolina Tomba y Andrés Alisiardi. Hola. A ver, ahora yo si voy aquí. ¿Quién va a hablar, Carolina o Andrés? Carolina. Voy a hablar yo porque Andrés tuvo un problema, así que no va a poder acompañarnos. Sin problema. Pues Carolina, estás convertida en coanfitriona, ya puedes compartir. Okay.
Perfecto. Bueno, gracias. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Ahí vamos a ver si pueden. Ahí estamos. Perdón, lo voy a dejar de compartir porque en realidad voy a compartirlo desde otro archivo porque me parece que no se ve tan bien. O se ve bien. Se ve bien, Carolina, pero tal vez Perfecto. pon a Sí, pantalla completa. eso voy a poner, Eso, a ver. estupendo. Porque lo tenía en un drive, porque recién acá, a ver. Ahí estamos. Bueno, Andrés, lamentablemente, que es compañero de mi equipo de investigación, nosotros trabajamos acá en Argentina, en la provincia de Mendoza, hace varios años con todo lo que es el tema de las campañas de bien público, básicamente pensando en esto del fin social que tienen este tipo de campañas y el impacto real que tienen sobre la comunidad. Como les comentaba, Andrés ha tenido un problema, así que, bueno, les voy a contar yo cuál es el trabajo que estamos haciendo. Inicialmente, nuestro gran objeto de investigación es el bien público en todas sus formas, porque los interrogantes partieron de pensar en el Consejo Publicitario Argentino, que son algunas imágenes que las hemos traído ahí, que es una entidad sin fines de lucro que nace de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, allá a mediados del siglo XX, por la década del 60 específicamente, donde la industria publicitaria dona sus honorarios y la Asociación Argentina de Medios dona el espacio para todo lo que tiene que ver con comunicación con fines sociales. Realmente Argentina tiene una trayectoria muy amplia, pero no encontramos ni mucha literatura, ni mucha investigación en relación a la eficacia de este tipo de campañas. ¿Cuánto impacto, cuántas mejoraban o cuánta toma de conciencia había de estos problemas? Así que fue nuestro inicio como equipo de investigación. Hemos pasado por diferentes etapas. Inicialmente analizamos las campañas del Consejo Publicitario porque la muestra era muy homogénea en cuestión de producción, niveles de inversión, lo que nos permitía ahondar la investigación por ahí en esta dimensión más del discurso, más creativa, porque hay muchas organizaciones del tercer sector, pero por ahí con presupuestos menores, con lo cual el impacto a partir de la difusión también era menor. Y Argentina también, en esto de darle importancia al bien público, tiene los premios Obrar, que son premios que se les dan a las agencias de publicidad y a las organizaciones sin fines de lucro, además de tener una categoría de estudiantes, con lo cual es una temática bastante relevante en nuestro país. En este camino de analizar el bien público hemos pasado por temáticas de género, hemos pasado también para analizar la recordación y el impacto en los diferentes públicos, y actualmente con un proyecto muy nuevito que inició en abril de este año, estamos analizando lo que son las campañas sobre la crisis climática. Nos dimos cuenta que en la investigación, al tomar muestras por ahí tan grandes, por ejemplo, no sé, todas las campañas emitidas por el Estado durante un periodo de tiempo determinado, alcanzábamos a analizar el impacto, pero no tan profundo en relación a cómo se comportaba este mensaje en el público y cuánta toma de conciencia había. Entonces nos planteamos el desafío de por ahí tomar temáticas más específicas y poder lograr una mayor profundidad en el análisis. Así que tomamos la crisis climática, tomamos como un corte temporal que fue a partir del 2015, año bisagra en relación a esto, por la firma del Acuerdo de París y la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, que Argentina adherió. Entonces queríamos ver cómo reflejaba el bien público, ¿sí?, este tipo de temática. En relación a nuestra metodología, nosotros, y voy a pasarles porque armamos esto como para que vean desde qué lugares trabajamos. Siempre trabajamos como el binomio comunicacional, si quieren, de la publicidad, que tiene que ver con la construcción de los mensajes, el tratamiento de la temática, la solución propuesta, pero además incluimos una herramienta de trabajo que es la tabla ECREP,
que está muy chiquitita, pero la intención era que en realidad compartirles, que es una tabla básicamente que mide los niveles de creatividad que tiene cada una de las campañas publicitarias. Estos niveles de creatividad, obviamente, en función de las variables como la originalidad, el impacto. Esta tabla surge de otro trabajo de investigación que tenía que ver con un equipo interdisciplinario, con gente que provenía del área de la creatividad, no necesariamente de la creatividad publicitaria, y publicistas donde tratamos de amalgamar toda la teoría publicitaria y de la creatividad para ver si lográbamos encontrar un instrumento que nos sirviera a los profesionales de la comunicación, por ahí para no decir que una campaña es creativa no por una cuestión de instinto o de gusto personal, sino a ver si había posibilidades de profesionalizar o medir más objetivamente en este sentido a la publicidad. Y este binomio discursivo, por supuesto que siempre lo ponemos bajo la reconstrucción de un contexto que tiene que ver con la situación político, social y ambiental, en este caso puntual, porque nos interesa mucho no solo entender a la publicidad como una variable aislada, sino entenderla dentro de un contexto específico. Hemos trabajado mucho en esto del bien público, una temática de la agenda social, porque por ahí hemos visto que la publicidad de bien público intenta dar respuesta a un montón de circunstancias, pero por ahí que no hay una agenda. Como ejemplo muy sencillo, viene el Día de la Mujer y salen un montón de campañas de género, pero sin embargo esas campañas no se mantienen constantes, el tema de la violencia de la mujer se dispara a partir de los casos que salen en los medios de prensa, entonces intentar que la publicidad tenga en esta agenda social algunos temas prioritarios y que de esa forma la colaboración pueda ser más constante, más persistente y logre este objetivo que tiene que ver con el impacto social y real. Y en esta investigación que estamos realizando ahora, como les decía, la empezamos en abril, así que recién estamos con resultados bastante preliminares, y ahí estoy viendo que les he compartido el archivo que no estaba tan bien, por eso hay pisada alguna tipografía, ya después, si no se entiende, puedo mostrarles el otro, pero básicamente con un tema tan importante como la crisis climática, la firma de los ODS, el Acuerdo de París, pensamos que nos íbamos a encontrar con una muestra enorme de campañas publicitarias y los resultados por ahora no reflejan eso. Entre 2015 y 2022 hemos encontrado 16 campañas, en total 40 piezas publicitarias, digamos, para el universo del mercado publicitario que se difunde en Argentina es relativamente poco, a pesar de lo urgente y lo prioritario de esta temática. Y dentro de estas campañas nos dimos cuenta que de las 40 en total de las piezas y las 16 campañas, solo 3 eran del Estado, del gobierno nacional, y la gran cantidad de campañas venían de organizaciones del tercer sector. Algunas que eran de origen argentino y otras como Greenpeace, por supuesto, que son internacionales y que tienen su sede acá en Argentina. Un dato también importante porque, bueno, por ahí esta disociación que hay, que el Estado como que se compromete con determinadas causas, pero después a la hora de los hechos, en el caso puntual de la comunicación, no se refleja de la misma forma. En este sentido, con estas 16 campañas y entrando un poco en esto del análisis discursivo de las mismas, del total de las 16, hay 7 campañas que tienen un tono muy argumentativo, muy racional, muy informativo, que tiene que ver con acciones aisladas urgentes en relación a las determinadas épocas del año, como puede ser el ahorro energético en verano, la gestión de residuos. Y estas campañas, que suelen ser mucho más descriptivas, mucho más informativas, no logran tener niveles creativos muy altos. Esto cuando uno lo contrasta con las encuestas que hacemos o los focus groups sobre los diferentes públicos, nos damos cuenta que los niveles de recordación son casi nulos, porque dentro de la cantidad de estímulos comunicacionales que recibe el público promedio,
se incluyen las piezas de bien público que tampoco logran tanto impacto creativo, con lo cual suelen pasar desapercibidas. Y en algunos casos, como el tema del ahorro energético, deberían ser campañas que realmente logren una visibilidad superior a la que actualmente tienen. Esto en relación a este tipo de campañas, pero también encontramos algunas otras campañas, sí, que están más relacionadas con las organizaciones del tercer sector y que tienen temáticas más globales y más comprometidas con esto del ambiente y del cambio climático, como la preservación de bosques, mares. Argentina ha trabajado mucho con la ley de humedales, que tienen un nivel creativo mucho más alto, lo cual hace, por otro lado, que las personas tengan niveles de recordación más altas. Entonces hemos encontrado en este tiempo que básicamente el nivel creativo, y no la creatividad, porque lo charlábamos en el Congreso del año pasado, no la creatividad pensando en el objetivo comercial, sino la creatividad a favor, en función y para potenciar la toma de conciencia de la causa social, vemos que lo que logra es que las personas se acuerden mucho más de las campañas publicitarias. Un segundo paso, y perdón Marta si me estoy abusando con el tiempo, no sé cómo voy, así que interrumpime si me paso. Lo que hemos encontrado también es que las campañas de bien público tienen relativa recordación mientras se difunden, pero al poco tiempo que dejan de salir en los medios, la recordación empieza a bajar hasta los niveles nulos a los 15 días de la difusión de la campaña. Es decir, son tiempos muy cortos los que tenemos de impacto publicitario. Entonces también avanzamos un poco en la investigación y decir, bueno, tomemos de la psicología todo su aprendizaje enorme en relación a percepción y cambio de comportamiento y veamos si hay alguna forma de poder medir si realmente las campañas que tienen más nivel creativo y mayores niveles de recordación logran una toma de conciencia de la problemática mucho más consistente para este anhelado cambio social que es para lo que trabaja y lo que busca la publicidad de bien público. Es nuestro ámbito de interés, en este caso puntual les conté lo que estamos haciendo ahora, pero en realidad el bien público, la eficacia y el impacto social en todas sus formas es lo que nos tiene trabajando desde hace varios años, desde acá, desde Mendoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Nos vemos ahora en el coloquio y ahora quiero dar paso a Lourdes Cetune en la última de las intervenciones que constituyen esta mesa temática. Así que adelante, Lourdes. Bueno, muchas gracias. Espero que tener suerte con la conexión, que hoy estaba un poco mal por aquí. Voy a compartir pantalla. Estamos ahí, ¿verdad? Bien, bueno, un poco lo que voy a presentar, lo presenté en el pasado congreso, así que no voy a ser muy extensa, pero sí creo que está bueno, voy a comentar un poquito desde dónde es el punto de partida de esta propuesta, que es una propuesta que quizá les parezca demasiado teórica, demasiado abstracta, descolgada de la realidad práctica de la profesión. No es esa la idea, la verdad que me vengo encontrando como obsesionada, podría decirse últimamente, por esto de darle vueltas e inspirada, podría decir, a partir de lo que fue mi integración en la red, si bien el bichito siempre estuvo adentro, esa crítica hacia la publicidad, ese ir más allá del instrumentalismo, ¿no? Pero bueno, un poco también disparada por las presentaciones y los estudios de colegas, propiamente de Marta acá, de Rebeldes con Causa y demás, y de esta posibilidad de generar agencia, pero agencia en el sentido más avanzado, ¿no? del término, no agencia publicitaria, a ver si no estoy pudiendo pasar ahí va, sino agenciamiento para dialogar con lo que es el poder y la hegemonía, y poder generar una teoría crítica de la publicidad, pero vinculada y no divorciada de la práctica, como decía. ¿De dónde surge entonces mi interrogante de esta propuesta? Bueno,
es eso, cómo enriquecer esa noción de agencia con el fin de abonar a esta teoría conectada con la práctica, desde lo que podemos llamar un activismo teórico, ¿no? Abordar la acepción de agencia como acción y efecto que ejerce un agenciamiento, que decían Deleuze y Guattari, como encarnación y potencia de sujetos actuantes, con posiciones ni determinadas ni determinantes, pero sobre todo de superar eso que a veces nos encontramos como solitarios, como sujetos aislados, ante esas hegemonías o esos poderes que nos atraviesan, que son mucho más, podríamos decir, fuertes, ¿no? Y esa concepción de algunos teóricos que nos aproximan a, por ejemplo, las miradas de Dessertó, que yo comparto, pero que también me resultan a veces insuficientes, ¿no? Es decir, bueno, hay una estrategia, hay un poder que se nos impone, hay una estructura, y nos queda a los sujetos solamente la oportunidad de jugar en el terreno del otro. Nunca podemos generar terreno propio desde el cual generar un cambio sostenible en el tiempo. Entonces de ahí fue que pensando, y bueno, obsesionándome, como les decía, surge esto, y nutriéndome de los distintos estudios e investigaciones de compañeras y compañeros de la Redipu y otros. Bueno, ¿cómo jugar entonces esos juegos serios? Me crucé con Jerry Orner, esta antropóloga, que propone esta idea superadora de esa idea del Dessertó, que es como intermedia, porque si bien incorpora la subjetividad propia, lo hace desde una mirada más en red, que es precisamente lo que tenemos acá. Una red de personas con proyectos intencionalizados, que tienen intenciones y que son colectivos. No está esta propuesta mía acotada en un ámbito geográfico, por ahí es como ya les digo, repensar desde la práctica. Acá tengo como algunos inspiradores, y sobre todo también la idea de Mouffe, de Chantal Mouffe, de cómo generar la crítica como intervención contrahegemónica. Y ahí hoy Marta hablaba de Amir Kassem, precisamente este publicitario que primero interviene desde DBO criticando, por ejemplo, a los premios publicitarios, y logra en su agencia disminuir la participación y el gasto de energía y de recursos para ganar premios, muchas veces solo para tener el trofeo. Solo no, porque eso tiene un valor simbólico para la agencia, por supuesto, pero cómo él logra bajarlo desde la crítica como compromiso, y luego, sin embargo, se va a la crítica como retirada, que es, bueno, me voy de acá porque esto ya no tiene, de alguna manera, andamiaje para mí, no, y me retiro. Entonces, ¿cómo hacer nosotros también como docentes, como investigadores, no retirarnos, sino comprometernos, pero seguir generando crítica que intervenga hegemónicamente o contrahegemónicamente? Acá tengo, bueno, también algunos aspectos más teóricos en los que no voy a ahondar. Sí, por ahí tomar algunos conceptos muy aislados, y disculpa porque esto lleva, obviamente, pero bueno, cómo hacer que pequeñas creaciones se amplifiquen, que innovaciones minoritarias que están en la periferia vayan entrando al centro, se repitan y se propaguen, cómo hacer que esas rarezas que surgen como anormalidades se contagien. Y bueno, y ahí aparecen estas ideas que nos dan Deleuze y Guattari, que son, bueno, las dinámicas de los agenciamientos, dicen, tienen tres tipos: la propagación de flujos por repetición, la binarización u oposición, donde encontramos la contrapublicidad, por ejemplo, ¿no? Lo opuesto, lo contrario, y la conjugación es como esta tercera opción, donde hay una innovación y donde se conjugan las dos anteriores. Repito, me opongo, pero a su vez conjugo algo nuevo ahí. Entonces, como les decía, obsesionados por esto, bueno, Chantal Mouffe nos da, Jerry Orner nos da esta idea de los proyectos serios, los juegos serios. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a hacer síntesis situacionales que se fijan a un terreno, no necesariamente espacial, sino a un territorio, donde la cultura también es construida por los actores, es reproducida por ellos, pero también pueden reproducirla. Estos juegos serios son proyectos intencionalizados, colectivos siempre, nunca en solitario, que se juegan activamente, dice Jerry Orner, con unos y contra otros. Esto significa que están, por un lado, inmersos en nosotros como sujetos, y que como sujetos generamos solidaridad y colaboración a través de afectos y alianzas como la de esta red, y por otro lado,
desigualdad, fuerza y poder, porque estamos atravesados por estos poderes y en esa simetría nos enfrentamos. Entonces, permanentemente están estas tensiones en juego de alguna forma. Los resultados, por supuesto, están en elaboración y no hay un resultado final, pero es esbozar una suerte de síndico sociopublicitario y en red, un síndico, una especie de veedor, de crítico permanente, ¿no? De persona que está todo el tiempo cuestionando y que las cosas se hagan como se tienen que hacer desde la ética, que acá se ha hablado bastante, por tratadores de ese deber, irrenunciablemente político, ¿en qué sentido? En que siempre va a estar atravesado por el poder, y con o contra algunos poderes, que podamos asumir conscientemente ese lugar que ocupa nuestro interés en el campo, dejar de decir, no, yo no tengo nada que ver, yo con lo político no me meto, ¿no? Y que sea competitivo y solidario, con algunos y contra otros. Y de alguna manera entonces ratificar esa crítica como compromiso y esa práctica de los investigadores desde el sur que somos nosotros. Esto es como muy teórico. Ahora, ¿cómo bajarlo a tierra? Bueno, mi propuesta, por lo menos para hoy, era ahondar en esta línea que implican los proyectos intencionalizados. ¿Qué serían esos proyectos? ¿Cómo, de alguna manera, que produzcan agencia, sostenibilidad en el tiempo, y que no sean meramente tácticas oportunistas en el terreno hegemónico del otro, como dice Desertó? A nivel teórico, bueno, bienvenidas todas las contribuciones para pensar esto, o críticas, por supuesto, aplicando los proyectos y casos de estudio, como estos de la contrahegemonía, los rebeldes con causa, que hablaba Marta, y tantos otros. Hace poco en Uruguay leía y se presentaba una propuesta de un Bitcoin solidario, donde el valor de cambio lo daban sus usuarios, se llaman Nieripesos. No sé, son cosas que aparecen nuevas, innovadoras también, donde haya otro tipo de lógica no capitalista, no semiocapitalista, sino también vinculada a una publicidad, no de la significación meramente, sino que yo creo que la publicidad de la significación, no sé si sigue Antonio allí, es mi opinión, totalmente discutible. Creo que es muy difícil de abandonar en tantos sujetos, y antropológicamente estamos atados al mito y a la significación. Es como que casi no le podemos pedir a la publicidad ni a casi ninguna otra acción humana que nos ponga permanentemente, que nos deje de significar. Esa mitificación va a estar siempre. Y me pregunto si será posible ir en contra de lo que decía Barthes, ¿no? Que el habla mítica no es política, porque al final se naturaliza y está al servicio de... Pero no veo posibilidad de que dejemos de significar, de generar imaginación, de generar mito. Entonces ese mito quizá tenga que estar alimentado también por lo político. No sé si esto es éticamente viable o no, habrá que discutirlo, y ver de que esa mitificación, de que esa significación impacte nuevamente y al final nuevamente en lo práctico, en lo real, en lo material. Y no creo que haya por eso una disociación entre el mundo material y simbólico, sino que, sin embargo, si bien dije esto, sin embargo, siempre nos terminamos jugando en lo material, es decir, si puedo o no llegar a fin de mes, si puedo o no tener una vivienda propia, si puedo o no tener un bien conciso materialmente, si tengo o no salud. Es decir, entonces, cómo desde lo simbólico, ya que no lo puedo disociar, lo tengo que vincular desde otro lado. Perdón que me voy, yo soy así un poco abstracta, me voy por varios caminos, pero creo que nos ayuda a pensar. Y finalmente la tercera línea es esa, de cómo podemos también en la red, para generar ese activismo teórico, esa investigación aplicada, generar proyectos de extensión de investigación atadas a nuestros lugares, a nuestros proyectos propios, pero quizá, y siendo un poco ambiciosa, podemos pensar en un proyecto, en un juego serio iberoamericano en la red que tenga algún mínimo impacto, así sea como piloto, con una acción que pueda impactar en lo material,
es decir, en el mundo de las cosas, podemos pensar, además de investigar, generar un pequeño cambio con profesionales, con estos rebeldes, con estas otras organizaciones, observatorios, etcétera, que podamos decir, bueno, tengo un impacto, e ir generando ese espacio difícil de construir, pero que sea agenciado, fijado a un territorio y no solamente flujo volátil. Bueno, me fui un poco, pero esa es la invitación. ¿Sería muy loco? Pregunto por ahí, creo que sí, sería muy demandaría mucho esfuerzo sin duda de nuestra parte, pero bueno, pensar también esa posibilidad de generar algún proyecto con un cierto impacto, y estoy a las órdenes para eso, si me da la vida y las posibilidades a nivel de tiempo y dedicación, estoy acá para pensar. Gracias. Acá está un poco el link y las otras áreas y mis datos. Muchísimas gracias, Lourdes. Y gracias por presentarnos esto como cierre de esta mesa, esta pregunta de ¿sería loco? Pues no, porque ¿cómo era aquello? Como no sabía que era imposible, lo hicieron. Entonces, si alguien hubiera tenido una bola de cristal hace unos cuantos años, 6 años, Antonio, pues visualizarnos hoy, aquí y de esta forma, pues hubiera sido como bastante fantasioso, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estamos, y estamos además pues con mucho trabajo entre manos. O sea, yo la verdad es que del día de hoy y el de mañana pues seguro que va a ser igual. La sensación que tengo es esa, ¿no? De qué alegría, o sea, qué cantidad de trayectorias nos estamos encontrando, ¿no? Y todo esto también luego hay que pensarlo y hay que reflexionarlo, pero el impulso del encuentro, la alegría de estar aquí compartiendo todo esto, que es nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que eso no nos lo quita nadie, y es algo que luego irá germinando no sé de qué manera, pero realmente me parece, porque además todo el rato hay como concomitancias, todo el rato están emergiendo temas y problemáticas y no sé, hay mucho, tenemos mucho que hacer juntos, sinceramente. Encontraremos las maneras de hacerlo. Bueno, ya lo estamos encontrando, porque conversando acerca de la génesis de este encuentro, hablábamos de que esto es algo que no se suele hacer en nuestras respectivas casas, no sé, en las vuestras, pero no es lo habitual, hablar entre los compañeros y conocer, ¿no? Qué es lo que estás haciendo, ni siquiera a veces en territorios muy próximos geográficamente, ¿no? Nos conocemos ni sabemos, entonces, bueno. Buscaremos formas de hacer cosas, de esos agenciamientos de los que hablabas, Lourdes. Y bueno, ahora vamos a dedicar este último ratito a todas las sugerencias, preguntas, comentarios, inspiraciones, reflexiones que tengáis. Podéis intervenir directamente activando micrófonos o levantar la mano o en el chat si no tenéis muy buena señal. Yo había una cuestión que en relación a lo que expuso Carolina y conectaba con lo que en la anterior mesa había dicho Marina, esa falta de ese conocimiento de los efectos de las campañas de publicidad social cuando provienen del ámbito de la administración. Y en ese sentido recuerdo que tuvimos un webinar a principios de año en el que intervino Nacho Padilla, director creativo del Ayuntamiento de Barcelona, y
lo comentó a una pregunta que le lanzamos, lo dijo, o sea, como que esa última parte es la que queda ahí como de alguna manera como etérea, ¿no? Sí. Se hacen las campañas y luego... Sí, por eso también muy interesante que yo entré justo en la sesión anterior cuando estaba terminando y hablaban en México de eso de la obligatoriedad de medir el impacto. Y pensaba yo qué importante, porque en realidad la mayoría de los recursos se usan para contratar a las personas, difundir los mensajes y sin embargo nunca queda espacio para realmente poder ver si funcionan o no. Eso hace que nos encontremos año a año, por poner un corte temporal, con campañas con las mismas temáticas, pero la agenda social no cambia, o sea que evidentemente no logramos modificar la causa de lo que está perjudicando socialmente, sea, no sé, la violencia de género, el ahorro de energía o los accidentes de tránsito, por cualquier otro ejemplo. Entonces, que la industria publicitaria en general, pero con el Estado como socio, deberían ponerse el objetivo de, bueno, investiguemos, estudiemos, seleccionemos los recursos más eficientes y a partir de ahí planteemos estrategias. Eso es el espacio que por lo menos acá todavía no se da mucho, en general también porque la investigación lleva tiempo y sobre todo muchos recursos. Entonces, por ahí no se destina o no se piensa en destinar, pero son fundamentales para crecer como sociedad, digo, hablando un poco más en general, porque si no seguimos sosteniendo lo mismo y tapando los pequeños agujeros, ¿sí? de las problemáticas, pero sin solución definitiva. Sabemos también, y perdón, me extiendo solamente con eso, que la publicidad de bien público debería ir a hacer un salto más cualitativo y pensarla como una publicidad con fines sociales, mucho más colaborativa, mucho más integradora, mucho más pensando justamente en las personas destinatarias. Bueno, nuestra intención es eso, investigar y colaborar, porque intentamos que todo esto que sale de la universidad pueda devolverse a la industria publicitaria para los que generan las campañas tengan como alguna herramienta para poder trabajar piezas publicitarias un poco más eficientes. Esa sería nuestra intención final. Hombre, y también un poco creo que la función de los académicos, ¿por qué no ser incómodos y ser un pepito grillo, ¿no? Como para estar ahí, ¿no? A ver, ¿qué pasa, no? O sea, si el rey está desnudo, alguien tiene que decirlo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nosotros también somos, creo yo, ¿no? Quienes podemos decirlo, por supuesto, de una manera seria y no con la alegría de lo visceral, sino no, a ver, ¿qué hay aquí, ¿no? Entonces ahí también... Y que también lo que decías vos, como académicos y formadores de futuros profesionales, tenemos como un compromiso y una responsabilidad social frente a esto, de poner sobre la mesa aquellas cosas, como decías vos, que no funcionan bien. Así que bueno, esa es nuestra intención y en eso queremos contribuir. Bueno, ¿alguna intervención? ¿Hay alguna palabra? Antonio, creo que puedes... Sí, bueno, vamos a ver, yo quería aprovechar un poco mi presencia en esta sesión. Me ha parecido formidable la idea de estos encuentros, porque efectivamente veo que hay sinergias, que hay interés en colaborar. Yo pienso que a nivel de conocimiento, en sentido profundo, la palabra conocimiento de la publicidad, queda casi todo por hacer. Es decir, hay que comparar los millones de euros o de dólares o de la moneda que sea que se invierten cada año, en inversión comercial, es decir, en conocer cómo se puede apelar al consumidor por los mejores medios, etcétera, etcétera, es decir, lo que es en definitiva la investigación así llamada, con respecto a lo poco que se hace en función del conocimiento que antes comentaba respecto a la publicidad. La publicidad para mí es una especie de atalaya, una especie de lugar privilegiado, porque estamos en alguna medida
no ya contemplando, sino interviniendo en la sociedad. Es decir, yo insisto en lo que decía en mi intervención de que esas significaciones que crea la publicidad son las que van a misa. Es decir, son las que hacen que la percepción que tenemos de una marca determinada sea distinta de su competidora, aunque en la práctica sean absolutamente iguales los productos. Que esta es la realidad que existe en todos los mercados del mundo. Esto, la publicidad tiene ahí un papel importantísimo. Y por tanto, un poco refiriéndome a lo que decía hace un momento Lourdes, yo no sé, vamos a ver, tú decías, Lourdes, que para ti las significaciones son inevitables. Yo estoy de acuerdo, por supuesto que sí. O sea, siempre nos estamos significando en un sentido o en otro, y yo ahora mismo me estoy significando ante vosotros, por supuesto. Es decir, no existe posibilidad de eliminar lo simbólico y lo significante con respecto a la realidad. Nosotros somos seres significados, o significantes, mejor dicho, y somos seres simbólicos, como ha dicho algún pensador importante. Bueno, tiene sentido, pues por supuesto que sí, que estamos en ese mundo, pero es que cuando Lourdes decía que, vamos a ver si yo reproduzco bien lo que ella decía, o a lo mejor le he interpretado mal. Tú decías que no entiende la separación entre lo material y lo imaginario, en ese sentido. Bueno, pues yo te diría que no es que lo entendamos o no, sino que la realidad es que el actual capitalismo los ha separado. O sea, solamente hay que referirse, insisto en lo que decía yo en mi intervención, en lo que sucede con respecto a cómo se producen, se fabrican unos pantalones vaqueros, por poner un ejemplo de una prenda que todos usamos, en definitiva, y la significación que se le atribuye a esos pantalones vaqueros con su marca respectiva, etcétera, etcétera. Hay un mundo de separación tremenda y eso se manifiesta tanto en lo que gana esa mujer, en general, que suelen ser mujeres por lo general, que están confeccionando esos pantalones vaqueros, y lo que cobra una marca o una empresa como Inditex, por decir una empresa española, que lo que cobra por esos mismos pantalones. Esto es una realidad, es un hecho, no podemos discutirlo porque es así de sencillo. Yo creo que tú, Lourdes, creo que te referías mejor a la diferencia entre lo práctico y lo simbólico. Ahí estamos de acuerdo, por supuesto que sí. Es decir, todos somos personas prácticas, tenemos que vivir, comer, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, creo que lo que tiene, una de las cosas que para mí por lo menos tiene de válida reflexionar sobre la publicidad, es que nos permite profundizar en ese tipo de capitalismo, que está, desde mi punto de vista, en gran medida por explorar. En gran medida por explorar. O sea, no tenemos todavía una teoría del capitalismo actual. Yo estoy intentando contribuir en ese aspecto. El libro que he comentado poco, porque realmente mi intervención ha sido eso, ver el tránsito de la publicidad al semicapitalismo, y yo insisto que existe hoy en día un semiocapitalismo, porque se están digamos, posicionando los productos en función de la marca que ostentan. Esto lo sabemos todos. Esto es una obviedad. Es decir, el producto, es decir, la realidad de las cosas queda muy en segundo plano. La publicidad está contribuyendo a crear fantasmagorías, pero es que vivimos de fantasmagorías. Eso también estoy de acuerdo, por supuesto que sí. Pero en definitiva, ese mundo muy complejo y que a veces se denomina marketing, y por eso te voy a contar, resulta que tiene un trasfondo que es el que tenemos que analizar. Y para mí la publicidad es un lugar privilegiado, como antes decía, para analizar precisamente esto. Porque la publicidad es lo visible, es lo que estamos viendo, el modo como se manifiesta ese sistema que en definitiva está oculto, o que por lo menos hay que indagar muy al fondo para poder entenderlo. No quería nada más con esto. Yo quería felicitar a Marta y a Natalia, que parece que no ha podido asistir, por lo que veo, este impulso que están dando a la red ahora mismo, esta red
fue bueno, esta red, no sé si está claro, esta red ha sido también una derivación o una consecuencia de algo anterior, que fue la revista Pensar la Publicidad. Que bueno, pues concretamente en este caso esta revista empezó en el año 2007, si no me equivoco, digamos, en un acuerdo entre la Universidad de Valladolid y la Universidad Complutense. En este caso pues lo fundamos dos profesores, Jesús Bermejo, que es actualmente catedrático en la Universidad de Valladolid, y yo. Y bueno, pues tuvo su vida, sigue teniendo su vida, porque una vez que nos retiramos los fundadores, la revista sigue funcionando, en este caso editada por la Universidad Complutense. El director, si no me equivoco, es Raúl Iquizábal, que ha sido compañero mío durante muchos años en la facultad y gran amigo. Y bueno, pues esto quiero decir que hay cosas que parece mentira que no se han hecho antes. Es decir, que estas cosas que parecen obvias, como es esa revista, como es la red, alguien tenía que hacerlas. Pero yo me alegro muchísimo de que la red siga funcionando. Yo ahora mismo, como sabéis, estoy honoríficamente un poco al margen, no participo en el día a día, pero estoy viendo cómo la red está creciendo, cómo la dirección de Marta, y perdona Marta, no te sonrojes, está funcionando de maravilla, los miembros están aumentando y están surgiendo una serie de iniciativas, como han sido los encuentros que ha habido anteriores, como es esta participación de investigaciones de cada uno, etcétera, compartir eso con iniciativas de cada uno, lo cual significa que hemos puesto una pequeña semilla que está creciendo y que estoy seguro de que va a crecer mucho más. Así que muchísimas gracias por vuestra autorización y adelante de mi parte, por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y yo creo que ya podemos cerrar la jornada de hoy invitándoos a participar en la de mañana, que comenzará a las 16 hora de aquí de España, y en la que bueno, pues también tendremos 3 mesas muy interesantes en las que seguro que también vamos a seguir disfrutando. Así que pues nada, aquí lo dejamos por hoy y muchísimas gracias y nada, hasta mañana entonces. Un gusto.